Honorables congresistas y amigos todos, la Secretaría General del Senado de la República ha tenido a bien invitar al maestro Ángel B. Casino, una de las mayores autoridades mundiales en marketing político, para dictar una conferencia magistral sobre el tema en el Salón de la Constitución del Capitolio Nacional. Por considerarla del mayor interés para los honorables senadores de la República y representantes a la Cámara, en vísperas de la trascendental jornada electoral de marzo próximo, tengo el gran placer de presentarles la grabación de esa conferencia, en la fundada convicción que será útil para sus propósitos electorales el 9 de marzo, en la idea de que el éxito los acompañe en esa jornada tan importante para nuestra democracia. Que lo disfruten. La Secretaría General del Senado tiene el orgullo de presentar, de cara a las próximas elecciones, a uno de los mayores expertos en comunicación persuasiva, comunicación electoral y en marketing político, el maestro Ángel B. Casino. Es una persona reconocida en el mundo entero, autor de varios libros sobre el tema y una de las figuras de la cultura, del arte y de la comunicación más representativas del continente. Ángel B. Casino está pues aquí por iniciativa y bajo la organización de la Secretaría General del Senado. Para hacer la presentación oficial de esta conferencia, el doctor Gregorio El Haj Pacheco, Secretario General del Senado de la República. Buenos días. Quiero en primer lugar manifestar nuestra complacencia y nuestro agradecimiento a Ángel B. Casino por haber aceptado esta invitación institucional que dentro de los programas de proyección a la comunidad viene adelantando la Secretaría General del Senado. Bienvenido a este recinto, Ángel, que es el emblema de la democracia colombiana, que recoge en un fresco que no tiene igual en América Latina la historia de la construcción de unas instituciones republicanas y una democracia sólida como la nuestra. Quiero también agradecerles a ustedes que hayan dispuesto de un tiempo precioso en una hora que seguramente no era la más propicia para asistir a este deleite de la inteligencia, a esta exuberante exposición de ideas sobre el manejo y la orientación de lo que la técnica moderna, la ciencia política actual han denominado marketing, que va mucho más allá de eso y se convierte en una verdadera ciencia de las comunicaciones. Ya lo decía el doctor Néstor Cardona, coordinador de comunicaciones de la Secretaría General del Senado, es una figura de primer orden a nivel mundial, pero asimismo es un hombre sencillo, tratable, cercano, cálido, como lo vemos aquí y lo podremos apreciar en su exposición ilustrada. Esta actividad se enmarca en un propósito de estar actuales con las coyunturas que se vienen presentando en el país, especialmente la coyuntura electoral. Senador Prieto, por favor, acompáñenos acá en la mesa. Usted es la figura en este encuentro, es de la Comisión Sexta que se encarga precisamente de comunicaciones y además conocedor del tema que va a tratar el compañero B. Casino. Les decía que se enmarca en un propósito de estar al día con la coyuntura, y qué mejor coyuntura que la campaña electoral que ya se inició en Colombia. Desde el punto de vista de la Secretaría, lo que queremos es propiciar discusiones, análisis, propuestas, realizaciones en una línea única, y es que podamos ayudar a los congresistas, especialmente senadores, que se van a presentar al escrutinio popular el 9 de marzo, para que la calidad de sus campañas sea superior a la que fue hace 4 años y para que el éxito
sea lo que corone ese esfuerzo tan grande de ser legisladores en Colombia. Y no puedo dejar de referirme a lo que viene pasando esta semana. Se ha hecho una especie de emboscada informativa contra los congresistas a partir de una información que se ha manejado en forma sesgada, se ha manipulado y se ha presentado con el afán de caricaturizar, de bajarle el perfil a los congresistas y de señalarlos como unas personas que no merecen estar representando al pueblo. Todo lo contrario, aquí estamos tratando de mejorar. Aquí estamos llevando adelante las banderas de la decencia, de la responsabilidad, del buen hacer, del buen legislar y también del buen gobernar. Por eso invito a que saquemos el mayor provecho. Resalto la presencia de los honorables senadores Eugenio Prieto y el senador Clavijo del norte de Santander, para que con ellos a la cabeza podamos nosotros disfrutar de esta enseñanza y que de ella salgan tareas conjuntas para el bienestar de nuestra democracia, que no es otra que el bienestar del Congreso y de los congresistas. Bienvenidos todos y muchas gracias. A continuación, el maestro Ángel Becasino y su conferencia La nueva política, el entorno y la comunicación electoral. Buenos días. Quiero plantear esta conferencia como una especie de reflexión, como una especie de pensamiento en voz alta sobre una serie de temas que están atravesando el espacio de la comunicación electoral, del marketing político y en general de la política, en todo el mundo y con ciertas particularidades en América Latina. Hay dos preceptos que dicen que la estrategia es para ganar y la táctica es para no perder, lo cual marca la ruta profunda de lo que uno hace en términos de mercadeo político, es decir, de ubicar la relación entre la propuesta y aquellos que van a aceptar o no aceptar esa propuesta. Y la táctica para no perder, porque la táctica es como la reacción nerviosa frente a las cosas que van ocurriendo, frente a las modificaciones coyunturales que se van dando, etcétera. Pero el primer punto que hay que observar dentro de este marco general de lo estratégico y lo táctico es en cuanto al entorno. El principio de realidad, se dice, ha sido sustituido por el principio de transparencia. En el momento en que el principio que regía todos los análisis, todas las formas de plantarse en el escenario electoral era sobre cosas concretas, sobre proyectos concretos o sobre percepciones concretas en la gente, lo que uno encontraba era asideros mucho más sencillos, en cierta forma opacos, pero mucho más sencillos de comunicar, de relacionar, de dialogar. En el momento en que esto se vuelve algo fluido, algo donde todo está cambiando constantemente, todo se vuelve un ejercicio de reacciones nerviosas mucho más profundo, mucho más veloz incluso, lo cual coincide con un nuevo elemento en el escenario, nuevo porque estamos hablando de algo que entra en juego a finales de los 90, que es Internet y en particular en su última versión la capacidad de reaccionar ultra rápidamente que presentan las redes sociales y la manipulación de las redes sociales y la manipulación de la información en los sentidos que se quiera hacer dentro del espacio de Internet. Luego hay otro escenario que permanece, que es el de la negación de la política, a la que la gente la asocia con lo opaco por excelencia. Si estamos en un mundo en que se piden transparencias, la gente ve que la política no tiene transparencia. Y acá hay una particularidad de cara al escenario de marzo, que es cuando la gente habla de política, en particular habla de esa masa de políticos sobre los cuales no tiene clara cuál es su función.
Y ahí estamos hablando principalmente de los congresistas, porque la gente ubica con claridad el protagonismo ejecutivo de los gobernantes, del poder ejecutivo, pero no tiene claridad sobre qué hacen los congresistas. Ahí hay una deficiencia que facilita esa negación de la política. Entonces, estamos en un mundo en que se pide transparencia, en que en realidad la velocidad en el flujo de las cosas, en el flujo de las emociones, en el flujo de la información que no hay tiempo para digerir, va poniéndonos en una situación de fragilidad constante de los conceptos, de las propuestas, de todo. Y estamos frente a una cosa en la cual yo llamo el factor de las 5 I's, que son incertidumbre, inseguridad, indiferencia, indignación y el gran factor desestabilizante que es innovación, es decir, quien atraviesa un concepto nuevo, una información nueva, una forma nueva de mirar las cosas. En el caso de la incertidumbre ha reemplazado a la esperanza. El espacio tradicional de la propuesta política siempre era el futuro, el cambio, la proyección hacia lo que viene. En el momento en que la gente empieza a asimilar lo que viene con peor, con malo, con, calentamiento global, problemas de todo tipo. En el momento en que esa esperanza flaquea y es reemplazada por el espacio de lo negro, del miedo, de la incertidumbre, la política se queda sin un instrumento fundamental que era la promesa, la propuesta. En ese momento cambian muchas cosas porque el aterrizaje tiene que empezar a ser sobre conceptos aterrizados pero frágiles porque están permanentemente en movimiento. Un pensador francés, Paul Virilio, planteaba que la opinión pública ha sido reemplazada por la emoción pública, por esta simultaneidad de las cosas ante las cuales no construimos opinión, sino que construimos reacción emocional. Esto es importante y es un fruto de la aceleración en los flujos de información que tenemos, ¿no? Llega todo tan rápido, llega todo tan simultáneo a todos, llega todo tan una cosa sobre otra, en una realidad que parece de escamas, que nunca tenemos tiempo de jerarquizar ni de digerir qué está significando en nuestras vidas lo que nos está llegando como información. Por otro lado, ocurre que los medios de comunicación, que son el gran factor constructor de emociones colectivas, así como antes era de opiniones colectivas, los medios de comunicación se alimentan de esa necesidad de actualidad constante, de ese espectáculo constante, y lo proyectan porque es lo que el mercado quiere consumir. Y el espectáculo o se renueva a alta velocidad en el mundo que estamos viviendo o deja de ser espectáculo. Aburre y la gente se nos desengancha. En esa medida, ninguna información, por vital que sea, supera las 72 horas de vida. Luego se va desflecando y en general se desfleca a las 24 horas. Dura 36 horas, cosas así. Pero en esa inestabilidad fuerte, y ahí está la otra I clave, la inestabilidad de los pensamientos, la inestabilidad en general de las cosas, ocurre algo que es muy importante, que es ese sentimiento en la gente de rompamos todo. No sabemos qué queremos construir, pero rompamos todo. Cuando en el 2001 explota la situación de Argentina, se expresa en aquella frase que se vayan todos, pidiendo que se vayan todos los políticos. Eso se repite en los movimientos esos que se han dado a llamar indignados, donde no hay una verticalidad en la propuesta, donde no hay un liderazgo en la propuesta, sino que hay una cosa derramada, una horizontalidad del malestar. No quiero esto que estoy viviendo, pero tampoco sé lo que quiero. Hubo un rock
en una época de una banda que se llamaba Sumo, que decía: no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya es un sentimiento de indignación que, como uno puede ver en los movimientos de indignado, no construye algo que venga después, sino que quiere romper con todo aquello con lo que no estoy de acuerdo. Eso se inserta en los escenarios de nosotros. En la campaña de Obama, en la primera fundamentalmente, que es la que marca un cambio y marca el uso más inteligente que hasta ahora se ha hecho de Internet, se logra comprometer el interés principalmente del electorado joven, que es el que mayor rechazo tiene hacia la clase política. Y se logra captar ese interés y sostenerlo en base fundamentalmente a abrir espacios y hacer sentir que todos podemos ser dueños de esa candidatura política. Es decir, que aquella representatividad se puede ejercer de una manera caliente, de una manera cercana, como a través del voluntariado de acciones, a través de movimientos. El Skype permite montar call centers por todos lados, de tareas de recolección de contribuciones mínimas a la campaña, etc. Es decir, una cantidad de espacios que permiten apropiarse de la campaña política. Estos instrumentos entre nosotros siguen bastante vírgenes. Son instrumentos que sabemos de su poder, que escuchamos cómo sirven para montar esta especie de flash mobs, que son lo que fue la primavera árabe y otra cantidad de cosas, es decir, para convocar y para mover sentimientos rápido, pero que no los utilizamos en una arquitectura en dirección a un resultado. Los utilizamos como cosas sueltas, los utilizamos como pasó en la campaña presidencial del Partido Verde, acá. Los utilizamos para generar una corriente de simpatía, pero no aterrizada en el voto. Falta ese amarre en el uso. Los utilizamos para destruir, la táctica del rumor, de ese tipo de cosas, donde vos podés montar como una parte fundamental casi en una campaña un gabinete que genera información, que genera lecturas de esa información, es decir, que genera formas de ver las cosas que están pasando y que las está moviendo constantemente en blogs, en tuiteo, en distintas cosas. Eso funciona porque genera lo que genera el rumor, genera un nerviosismo y un enganche en el cual uno confía mucho más en lo que recibe como un rumor, como una fuente oficiosa, por decirlo así, que lo que recibe bien encuadrado por los medios de comunicación. Solo que el poder de los grandes medios de comunicación es la contundencia cultural que tienen sobre nosotros, la costumbre de recibir la información del mundo a través de esos medios. Volvemos al punto del principio, la estrategia, la táctica. Los nuevos medios son medios tácticos que aplicados en el momento correcto pueden ser demoledores. Cuando se habla de información sucia y ese tipo de cosas, en realidad no es información sucia. En realidad es conocer información y ver en qué momento uno la pone en juego y de qué manera la pone en juego. Un clásico en una campaña es contar con fuentes oficiales de emisión del mensaje de la campaña y contar con aliados que no se identifican fácilmente como relacionados con la campaña. Entonces un ataque puede venir de alguien que nadie va a relacionar con nuestra campaña, que subterráneamente está conectado con nuestra campaña, o puede ser un anónimo total. Ese anónimo acaba teniendo más credibilidad en esa información que puede generar dudas sobre una posición política de la que generaría una información emitida directamente desde nuestra campaña. En la campaña esta, en la primera de Obama, se trabajaron 800 videos, es decir, 800 mensajes en la campaña. Algunos se viralizaban, otros salían en televisiones aire, otros salían en televisiones equivalentes a nuestras comunitarias. Normalmente en ambientes como el nuestro, en ambientes políticos electorales como el nuestro, uno piensa, voy a hacer, primero hay límites legales convencionales de acceso a televisión aire, a los grandes canales. Entonces uno desestima el poder del video.
el poder del comercial de televisión, lo que llamamos el comercial de televisión. Pero hoy el comercial de televisión es poderosísimo colgado en YouTube, viralizado, trabajado de otras formas. En la campaña de Obama se hicieron 800 y se abrió la puerta para que toda la gente espontáneamente pudiera armar sus propias versiones. Por ejemplo, el tema oficial de esa campaña, el Yes We Can, cada uno lo tomaba y construía su videoclip como quisiera. Y entonces todos los días, el promedio durante esa primera campaña presidencial de Obama, fueron 20 mensajes colgados en la red diarios, específicamente apoyando la campaña. Luego viene otra cosa inevitable, que es los mensajes negativos. Pero la corriente que va marcando la tendencia acaba alimentándose de los mensajes negativos. Si el eje estratégico es claro y se sostiene de una forma contundente, bien gestionado, va acumulando la negatividad que se va sembrando alrededor de eso y que es inevitable. Esto hace parte de esa liquidez del nuevo escenario al que llamamos más transparente. Esa cosa líquida, esa cosa que se te sale por entre los dedos, que no podés retener, es una condición que lo que obliga es a que las campañas tengan una constante claridad estratégica de a qué estoy jugando y una capacidad de reacción táctica muy potente y no pretendidamente bajo control absoluto. En el esquema tradicional de las comunicaciones, del mercadeo político, una campaña política pretendía controlarlo todo. En el nuevo esquema, uno deja áreas sueltas, pero contiene la parte estratégica bajo una cabeza muy asentada. Pero la operación la deja suelta y la va moviendo. Hay una palabra que tiene un papel muy interesante en ciertos momentos de resistencia a la política o de negación de la política, y es la palabra solidaridad. Villepin, un personaje que fue primer ministro del gobierno del gobierno francés anterior a Sarkozy y enemigo político fuerte de Sarkozy, llegó un momento en que soltó la idea de un partido que se iba a llamar el Partido de la Solidaridad y hablaba de la República de la Solidaridad. Pero en realidad el contenido de la solidaridad era un contenido que lo trabajó fuerte el movimiento aquel sindicalista polaco que acabó derrumbando al comunismo en Polonia, que era Solidarność, que era el movimiento de Lech Walesa. La solidaridad es un sentimiento de todos estamos en el mismo nivel, de todos tenemos el mismo espacio de protagonismo, la decisión pasa por todos nosotros. En la realidad, cuando este sentimiento se instala sueltito y así, ocurre lo que ha ocurrido con los movimientos de indignados. Pero cuando este movimiento se instala derramado como un sentimiento, pero tiene un manejo, pero tiene una gestión, digamos, que era el caso de Solidarność en Polonia, con Walesa en la cabeza, es cuando se vuelve súper eficiente. Y este ejemplo de la solidaridad es un ejemplo de contenidos que funcionan profundamente en la comunicación. ¿Qué generamos como sensación de fondo? ¿Cuál es la atmósfera en la cual nos instalamos para mandar nuestra propuesta, para construir nuestro discurso? Y ahí entran la ubicación de los grandes temas de macroagenda. Nos vamos a instalar en el tema ecológico, nos vamos a instalar en el peligro que significa para el planeta, cosa que uno normalmente ignora, pero que puede ser un tema, esta manipulación que están haciendo de lo radioactivo en Japón, que si algo falla, qué pena, pero nos jodimos todos. Nos podemos instalar en temas así, es decir, el marco grandote en el cual vamos a instalar nuestro discurso va mucho más allá de la cosa que decían los republicanos en Estados Unidos, que fueron los primeros grandes practicantes del marco, y que lo establecían en hablo desde el padre autoritario o hablo desde el padre con sentimientos amables, ¿no? Desde el padre blando o desde el padre duro. El marco va más allá. El marco es en qué espacio de realidad yo me instalo y desde ese espacio hago sentir a la gente que ahí está lo importante y fundamental que nos está ocurriendo.
Porque si hay un cambio en las campañas más eficientes que se están trabajando hoy, es el cambio del enfoque, de aquella época en la cual uno investigaba qué pensaba la gente que era lo más importante que estaba ocurriendo o que le faltaba en su realidad. Entonces la gente decía el empleo, la seguridad, lo convencional. Casi siempre las respuestas iban en dirección a 3 o 4 espacios: empleo, inseguridad, vivienda, alguna otra cosa. Salud y educación casi nunca entraban en las prioridades de la gente. Pero cuando uno observa eso, con variantes, por ejemplo, narcotráfico, que podía asociarse a inseguridad, etcétera, etcétera. Cuando uno observa eso y ve los nuevos juegos se empiezan a instalar en una crítica más profunda de la realidad o en un nivel de conciencia más profunda sobre cosas que antes las considerábamos tan abstractas que no le prestábamos atención. Ahí hay un gran territorio para instalar el discurso, que en realidad es la construcción de propuesta política que vamos a hacer. El otro punto fundamental, la I de la incomunicación. Hay un problema cuando uno dice las cosas hoy, que es, se dicen tantas cosas, que es difícil abrir un espacio de atención en la gente sobre lo particular que nosotros estamos diciendo. Cuando uno observa el tiempo electoral, particularmente de las campañas de Congreso, encuentra réplicas de caras, nombres, que a la larga, cuando se suman, ninguna cara tiene algo tan particular que uno la pueda retener. Ningún nombre tiene algo tan particular que uno lo pueda retener, salvo que venga de otro espacio donde ese nombre y esa cara ya ha sido construido. Pero la mayoría de las candidaturas políticas no tienen ese espacio anterior de gran construcción. Entonces ocurre que el gran potencial de la campaña acaba siendo los acuerdos que se hagan, la manzanilla que se le decía tradicionalmente, y no el espacio de convencimiento. El espacio de convencimiento tiene otro problema, tiene varios problemas, pero uno fuerte está medido. En Estados Unidos hay investigaciones muy serias que han medido esto y que dicen que 9 de cada 10 estrellas o 9 de cada 10 campañas ganadoras, el 90%, corresponden con la campaña que mayor inversión ha podido hacer. Es decir, la relación indica que, como decía Jan González en México, un político que no tiene plata para hacer política es un pobre político. Eso lo decía un señor que fue alcalde de la Ciudad de México. Pero es una realidad. En Estados Unidos hay mediciones precisas de esto. 9 de cada 10 campañas en todos los planos de la política, el ganador correspondió al que mayor inversión pudo tener. Esa es la primera gran cosa. La segunda cosa importante es cómo se invierte. En comunicación hay una relación clarísima que es el mensaje y la frecuencia del mensaje. A veces, si uno no tiene toda la frecuencia del mundo, que es con lo que uno relaciona la plata, que es cuántos mensajes pudo sacar al aire, lo puede reemplazar con la potencia del mensaje que sacó al aire. Depende la fuerza de ese mensaje, el resultado que uno produzca. Obvio, si uno tiene la fuerza del mensaje y la capacidad financiera para tener repetición del mensaje, tiene la mezcla perfecta. Pero cuando hablamos sobre este tema de la incomunicación, estamos hablando de otra cosa, que es, yo decía, la gente no retiene, recibe demasiada información y no puede retener. Pero hay algo más. En la cultura, la mayoría de los problemas, así como de las oportunidades, son culturales. En la cultura de nosotros, de consumo de los medios de comunicación, el mundo cambió desde que existe el control remoto. Y después del control remoto vino la posibilidad de tener 100 canales, etcétera, etcétera, que hizo que uno se acostumbrara a empezar a saltar de una información a otra. Eso se expandió por toda nuestra vida.
Hoy hasta hay investigaciones en Francia que se han ocupado mucho de esto, que ubican que la sexualidad de todos nosotros, sin ser promiscua absoluta como en otra época se la veía, hoy por hoy es una sexualidad de zapping. Vamos cambiando de una persona a otra como zapeando en busca de algo que nos parezca más divertido. Y en lo cual no nos quedamos nunca demasiado tiempo, porque siempre estamos con la duda de que en otro canal puede estar pasando algo más divertido. Nos pasa entre las personas, nos pasa con las propuestas políticas, nos pasa con todo. Entonces, ¿qué es lo que amarra? Los tiempos son cortos, los tiempos de trabajo electoral duran 60 días, duran 90. En Centroamérica hay países que todavía siguen haciendo campañas muy largas, pero todo se termina definiendo en los últimos momentos. Hay campañas que concentran la gran jugada en la última semana, que si tienen un trabajo de inteligencia bien construido para destruir posiciones dominantes y construir rápidamente una opción de cambio, se la juegan sobre el final de la jugada. Hay campañas que desarrollan derrames de persuasión para dispersar la atención en esa persuasión, pero que la jugada fuerte la definen en particulares momentos. Los italianos han jugado mucho en este tipo de juego. Hay muchas experiencias que indican que uno puede ir por un costado. Hay un caso clásico en Hungría de un personaje que fue primer ministro de Hungría, está contado en mi libro La Nueva Política, que en realidad juega todo su discurso en una dirección y en un momento clave cambia el discurso y se plantea como si uno fuera eternamente de izquierda y de golpe se convierte en el más derechista de los derechistas. Esos golpes de cambio son los que acaban fijando la atención en tiempos muy cortitos, en tiempos muy frágiles, frente a una cultura de consumo de la información, de los medios de comunicación y demás, casi histérica. Cambio, 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 cambio. No me quiero quedar en nada. Quiero recibir todo y no me quiero quedar en nada. Pero al final quiero tener una lectura. La que domina sobre mi percepción es la que se queda dueña del tema. Entonces esa aceleración es el gran tema que cuando uno lo necesita amarrar para poder construir algo menos esquivo, menos líquido, uno lo relaciona con dos campos. El campo de la creencia, que uno lo puede... está enganchado directamente con la promesa. La creencia es: vas a tener mejores trabajos, vas a tener mejores empleos, vas a tener vivienda, vas a poder acceder a una educación o algo por el estilo, o el llamado a ser parte de una conspiración. Este es el otro gran atractivo en términos de política electoral. Ser parte de una conspiración es: vamos a hacer el cambio, sí podemos, vamos a tomar el poder, vamos a transformar el mundo. Es decir, nos vamos a juntar para hacer algo grande. Ese es el principio conspirativo. Si digo sí se puede o prometo un cambio, debo ser concreto en algún punto de lo que estoy diciendo. Debo dar puntos de amarre a esa realidad sobre la que te estoy motivando. Y ahí entran en juego ciertas cosas que también están muy trabajadas, como el tema del cerebro racional, el cerebro emocional, la corteza que juega y demás, y remata en una conclusión de un estudio de Cincinnati, de una universidad de Cincinnati, que dice que las decisiones más difíciles son las que requieren de más sentimiento. Esa es una clave. Lo emocional es lo que construye la racionalidad, con la cual finalmente vamos a sentirnos que nuestra reacción o nuestro voto o nuestra elección o nuestra decisión no ha sido caprichosa, sino que ha sido algo bien asentado. El impacto. En el tema del impacto viene otro elemento, que es con quién se quiere asociar la gente. Está el caso de Peña Nieto en la última elección mexicana. Peña Nieto representaba un partido de los más negados, y esto pasó también en varios países de los que fueron parte de la cortina de hierro. El comunismo era lo más negado. Sin embargo, luego de 2 elecciones posteriores a la caída del sistema comunista en aquellos países, lo que se encontró es que la gente empezaba a volver a los partidos comunistas. En México vuelve la gente al PRI después del paréntesis del PAN.
Cuando vuelve al PRI, al Partido de la Revolución Institucionalizada, con toda la saga de corrupción y demás que le asociaban y con lo que lo tenían lapidado al PRI, resulta que el candidato era el tipo más mediático del mundo. Peña Nieto era una especie de galán, casado con un bombón, parte del mundo de la farándula maravillosa de Televisa, con todo Televisa puesto a su servicio. Pues la gente se enamora del candidato y este es un punto que a veces nos olvidamos. A veces creemos que todo el poder está en la propuesta política, que todo el poder está en el discurso que hacemos, que aunque el programa no lo lee nadie ni se entera nadie de qué estamos planteando programáticamente, acabamos pensando que lo profundo es lo único que importa. Y no, es en un mundo profundamente emocional. Uno acaba pensando que ese señor que tiene la cara más interesante para mi gusto debe ser el que tiene las propuestas más inteligentes. Ni sé qué me propone, pero como le creo o porque me gusta, acabo atribuyéndole cosas que al principio no estaban y que en realidad racionalmente no están sobre la mesa. Ahí es donde está jugando la emocionalidad y ahí es donde uno, si maneja tiempos en lo que está construyendo, en cómo los pone en juego, en qué momento mete en juego a la familia, a los hijitos, a la mamá aquella o a la novia interesante. Últimamente hay una cantidad de políticos que necesitan asociarse con la presentadora de televisión o algo por el estilo por la buena recepción que tienen esas chicas en la sensibilidad de la gente y por el capital que le agregan. Entonces, emocionalmente uno construye en la gente la racionalidad por la cual finalmente van a justificar su voto. Es como aquella historia del efecto final de quién está dominando las encuestas en el último tramo. Yo acabo votando porque quiero ganar, acabo votando por el que va liderando las encuestas o el que está pegando a la atropellada como si fuera una carrera de caballos. Y le apuesto al que esa atropellada le va a llegar hasta el último momento. Y si corono es una descarga de adrenalina maravillosa. Pero luego si me preguntan por qué voté, voy a construir un montón de razones para justificar que no fue un capricho emocional lo que hice. Es decir, hay juegos de superficie y hay discursos mucho más profundos o hay superficies más racionales, más profundas, para justificar cosas oscuras que en el fondo no sabemos qué se nos ha movido. Hablar de todo esto tiene que ver, hay un montón de fórmulas que son clavadas, la coherencia, la repetición, el hecho de que si yo voy a decir que lo importante es mejores empleos, cada vez que me preguntan por cárceles voy a acabar hablando de mejores empleos a la tercera palabra porque voy a decir, sí, muy interesante lo que usted me está preguntando, pero yo creo que lo fundamental de lo que hay que hablar hoy es de mejores empleos, etcétera. Hay un montón de cositas así de fondo, pero el escenario de la nueva política no pasa solamente por las herramientas que yo voy a poner en juego, pasa por dónde me instalo estratégicamente. ¿Por qué pasa esto? Porque el mundo está profundamente desestabilizado. La realidad del mundo siempre ha sido la crisis, porque estamos vivos. Y la vida, en realidad, si uno la observa bien, es una crisis constante. Nunca sabemos qué nos va a pasar y sabemos que en el horizonte está morirnos. Entonces hay una crisis, una especie de angustia existencial que se derrama sobre todo lo que hacemos, que de a rato nos hacemos los tontos, pateamos la pelota afuera para ganar tiempo, pero que en realidad siempre está pesando sobre nosotros. Pero el cuento de este momento particular, con demasiada entrada en juego de factores diferentes, tecnológicos, realidades que cambian mucho el patín. La gente a veces no se da cuenta lo que significa que un presidente como Obama, un presidente de rostro de piel oscura, esté al frente de la primera potencia y la potencia que en realidad en el fondo fue la que marcó el ideal, entre comillas, racista, no hay raza, pero entre comillas racista, del blanco, anglosajón, etcétera, etcétera, el famoso WASP gringo, ¿no? Entonces, ese cambio profundo marca un profundo cambio en la cultura de todos nosotros, lo cual significa en qué pensamos y cómo pensamos sobre las cosas. Ese es el gran terreno que está desestabilizado. Alrededor de ese terreno, cuando aumenta la inseguridad, la gente espera que las nuevas expresiones
políticas, ya que negamos a los políticos pero reconocemos que son quienes manejan el barco, que las nuevas expresiones políticas sean de mucha autoridad, la famosa historia de la mano firme. Pero como le pretendemos agregar un elemento emocional que nos haga sentir no somos tan brutales, queremos también aquella segunda frase de Uribe, que era el corazoncito grande, ¿no es cierto? ¡Pum! Esa es como la mezcla emoción-razón en el juego. Depende del momento que estemos atravesando, ahí está lo que estamos esperando que nos propongan para engancharnos. ¡Pum! Esto panorama general. Ahora preguntas. ¿Cuáles fueron los factores que determinaron que el electorado de los Estados Unidos escogiera a Obama y no al opositor? Bueno, ahí la clave es observar la primera elección de Obama, no la reelección. La reelección ya es una inercia en general. Las reelecciones, como todo augura en el escenario próximo nuestro, funcionan. Es decir, el presidente en cargo acaba repitiendo. Pero en el caso de Obama, en estos días que hay un aniversario del asesinato de Kennedy, hay comparaciones que han salido entre Kennedy y Obama, que tienen que ver personalidad muy agradable, muy joven, muy cálida, punto primero. Segundo, negro pero bonito, la gente dice así en estos términos tal cuales, pum. Tercero, un tipo con una capacidad de comunicarse con la gente. Ayer hubo una interrupción en un discurso que le hicieron, un muchacho acabó como discutiendo y al final acaba envolviendo, porque es cálido, recibe la agresión y sabe manejarla como si fuera un experto en luchas orientales. Tiene esa capacidad Obama. Cuarta razón, porque hay un escenario que viene repetido y que a la gente ya la ha irritado demasiado, que era el escenario de los republicanos, que era el escenario de las dos presidencias de los Bush, que era el escenario de Dick Cheney, que era un escenario de guerra frente a las cuales, de guerras y guerras mal vendidas, hay guerras que se las vende bien, o sea que la gente acaba sintiendo que son patrióticas o que son necesarias. Hay guerras pésimamente vendidas. La de Irak, la de Afganistán fueron pésimamente vendidas. La justificaron a partir de lo de las Torres Gemelas, pero a partir de ahí no se construyó nada que le diera un sentido de beneficio para Estados Unidos a esas guerras, un poco lo que pasó al final de la guerra de Vietnam. En ese escenario aparece un tipo que en realidad su discurso es agradable, tiene glamour, es cálido, es decir, él como imagen vende una cercanía maravillosa, está rodeado de unas niñitas chéveres, la esposa a la gente le parece bonita, elegante, empiezan a pasar esas cosas, los medios, el despliegue, el abrazo que le hace los medios profundiza estas lecturas. Y si bien salen contras por su color de piel, por dos o tres cosas, por si era gringo o no era gringo, porque su segundo nombre era árabe en medio de que el enemigo público número uno era Osama Bin Laden, ¿no es cierto? Pese a esas críticas, los positivos de Obama arrasan con todo eso. ¿Pero por qué ocurre eso? Porque la gente quería otra cosa. Y ahí viene el marco grandote. Hay un momento en que la gente está desencantada con todo lo que viene pasando y en realidad lo que quiere es una especie de salto al vacío, pero a un vacío que le parezca agradable. Este es un factor que siempre hay que tenerlo en cuenta. Hay momentos en que la psicología colectiva está pidiendo un salto al vacío. Quiero que pase otra cosa en mi vida. No quiero más que me muestren lo mismo que ya he venido viviendo y que no me tiene contento. Y yo creo que todo este abanico de cosas, más una maquinaria muy bien montada y muy eficiente, de la cual una parte fue lo que mencionábamos de Internet y demás en la campaña de Obama, hizo que Obama fuera demoledor. Porque incorporaba lo nuevo, porque tenía lo que la gente tenía ganas de encontrar en alguien. Era una especie de novio interesante, un novio perfecto para algunos. Era eso, era una señal muy interesante. Si uno lo mira ahora, el desgaste del poder, ¿no es cierto? Obama, el otro día una chica me decía, está acabado Obama.
porque uno lo mira en algunas apariciones bajo presión y demás, y es un tipo gastado, cansado. El cansancio se asocia con vejez, se asocia con alguien que está en el ciclo final. Pero cuando Obama sube, era un tipo fresquito como una lechuga, cálido, atlético, se lo sentía, era Batman. Y uno tiene que tener clarito eso. Un momento en que la sociedad quiere otra cosa. Y en ese momento, si aparece el estímulo correcto para ocupar ese espacio de la otra cosa, casi que 99% de posibilidades que corone, aunque sea extraño, aunque parezca un marciano, lo que sea. Cuando pasó lo de Fujimori en Perú, la misma historia. Más raro que Fujimori en aquella famosa campaña, el chino. La campaña se basaba en... Había un jingle que decía, sí, quiero al chino, quiero al chino, quiero al chino. ¿Por qué? Porque era distinto, porque era raro, porque bailoteaba con las mujeres, porque estaba rodeado de cholitas de estas como ricas, de minifaldita, y eso en realidad era un espectáculo. Y esa es una cuestión que debemos tener en cuenta siempre. Vivimos en una sociedad que queremos que las cosas sean espectáculo, queremos que las cosas nos atraigan por lo novedosas todo el tiempo. El estímulo nuevo, el espectáculo nuevo, es el espectáculo con el que yo voy a acabar haciendo contacto. Y si conecto con un espectáculo anterior, es porque ya desarrollé unos sentimientos muy profundos que hacen que, por ejemplo, cuando venga a Serrat, la misma gente que ya lo vio 10 veces lo vaya a ver otra vez, o Julio Iglesias, o cualquier personaje de estos que son de un pasado, pero que siguen teniendo un público porque desarrollaron unos nexos emocionales muy fuertes con su público. Pero la política no es de un público que se eterniza. La política está cambiando todo el tiempo. Cada 5 años entra nueva gente a jugar, si llega a jugar, un papel importante en la política. Esta elección es diferente a la anterior, porque hay votantes nuevos, que si no votan no pasa nada, pero si deciden votar, que fue lo que pasó en la elección de Obama, pueden provocar un terremoto. Eso. Si hay un micrófono, ¿por qué no lo rodó? Dale. O bueno, ya que lo tenés en la mano, que... Dale. ¿Cómo ve usted el panorama político para las siguientes elecciones políticas para la presidencia colombiana? La de presidencia. Pues en este momento... En este momento la de presidencia creo que es un escenario definido, porque es un escenario donde, si bien golpeado hace poco tiempo, hace pocas semanas por las marchas campesinas y demás, la curva de popularidad del presidente Santos se fue a pique. Ahora la vemos remontando. En el horizonte no vemos un gran opositor con características que uno dice, wow, acá hay un problema serio, un obstáculo fuerte. No hay. Entonces, digamos, esto es medio como un petrolero, ¿no? Los barcos petroleros, viste que para que cambien el rumbo tienen que pasar, no sé, 50 millas. El rumbo de esta elección parece marcado como si fuera un petrolero. No todo está todavía jugado. En el medio hay una elección que puede mostrar unos juegos, si ocurre, unos juegos de poder que pueden desestabilizar la lectura que la gente haga de Santos. Por otro lado, yo observo que la presidencia de Santos ha tenido, ya que hoy estamos hablando del campo de la comunicación electoral y del mercadeo y esto, el marketing de gestión de gobierno, como se le llama, al comunicar qué estoy haciendo y al compartirlo con la gente y al establecer la sintonía del país con la acción que yo estoy llevando a cabo, en el gobierno Santos no ha existido. Es decir, si hay un gobierno mal comunicado en los últimos tiempos es el gobierno Santos. Entonces, eso también juega en contra del gobierno. Y en el momento en que uno entra en una recta ya de cara a una nueva elección, si esa deficiencia en la comunicación del gobierno Santos sigue presente y enfrente se construye una aparición con un buen juego de enganche con el mercado electoral, y pueden empezar a haber turbulencias fuertes. En teoría uno ve que el momento de turbulencia posible va a ser marzo. ¿Por qué? Por el factor Uribe y qué pasa con Uribe. Pero fuera de eso, hoy parece la ruta de un petrolero. Esto va directo para coronar la segunda presidencia. Fuera de eso.
Dale, siguiente pregunta. Muchas gracias, señor Becasino. Para hacer una pregunta muy puntual, cuando usted habla de las estrategias que utilizó el Partido Verde, de las que utilizó Obama, por ejemplo, me llama muchísimo la atención cuál es su concepto al respecto del marketing político a realizar para poder sostener una estrategia política en el tiempo, porque como usted bien lo decía, se puede sostener una estrategia política para liderar la campaña, para ganar la campaña, pero ¿por qué los partidos las dejan acabar? Y mucho más cuando el déficit electoral que hay en este momento, el actual, es en la población joven. Esa es la que nos queda difícil de capturar. Nosotros podemos llegar al anciano, gente de 30, 35 años, pero la gente joven es muy complicada. Entonces la pregunta va, según usted y según el marketing político, y usted es una persona tan versada en ese tema, ¿cuál sería la estrategia adecuada y de sostenibilidad en el tiempo para poder manejar esas estructuras con ese sentido de solidaridad y que no se construya solamente para la campaña, sino en el tiempo que va a permitir una perdurabilidad política que le dé éxito a las campañas? Muchas gracias. Vale, ahí hay una cosa fuerte que es, hay candidaturas, que son las candidaturas que cuentan con un esquema de comunicación y de mercadeo en la temporada electoral. Y hay partidos, que en realidad es como la gran casa de las candidaturas. Esos partidos en Colombia no se comportan como partidos, no generan comunicación de ideología, no generan comunicación de posición frente a los grandes problemas del país y el mundo. Es como si fueran cuevas donde se están maquinando cosas y la gente los niega a los partidos porque los considera como cuevas de arreglos, no los considera como instancias del pensamiento nacional. Cuando en Estados Unidos detectaron ese problema en los partidos, generaron las estructuras de los tanques de pensamientos ligados a los partidos, principalmente el republicano. Y lo que generó son espacios asociados al Partido del Republicano y a la ideología del partido, donde se lideraba pensamientos sobre la sociedad, se hacían interpretaciones de los grandes problemas y demás. Acá eso no existe. Aunque exista el Centro de Pensamiento Liberal y títulos por el estilo, pero con protagonismo no existe. Cuando un partido, el caso del conservador, en algún momento establece una nueva lectura de su discurso, esa lectura dura el tiempo que dura la cabeza del directorio conservador. Cambia esa cabeza y el siguiente director le da una patada a lo que pasó en el anterior y cada uno quiere su propio protagonismo. Es decir, no hay procesos. Y en el sostenimiento de la comunicación que me estás preguntando, ocurre también una cosa, que es, acá lo único que se ha interpretado es que estar en el gobierno significa seguir en campaña, y ni siquiera se hace bien ese seguir en campaña. Pero cuando un partido, el caso del Verde, logra un pico de atención y de enganche sin siquiera haber establecido su mensaje profundo, acá el Partido Verde lo único que tiene de verde es el colorcito que dicen, pero el contenido de un discurso nunca existió. No hay una cosa, ¿por qué se llama el Partido Verde? ¿Es ecologista? ¿Qué pretende defender? ¿De qué me está hablando el Partido Verde? No, es un partido más, es una camiseta diferente y nada más. Entonces lo que ocurre es, no establezco un sentido diferencial para mi discurso y no lo cultivo. Esto es un poquito la metáfora del campesino. El campesino abre la tierra, permite que se oxigene, que se vuelva apta para recibir la semilla. Una vez que metió la semillita, la riega, la espera, ayuda a que la plantita se encauce en la dirección correcta y al final acaba recogiendo los frutos. Ok, acá no hacemos los procesos. Y ese es el gran problema por el cual cada elección estamos arrancando de cero. Cada elección estamos tratando de resolver los mismos problemas y arrancar a decir algo de donde sea, lo que se me ocurra, porque no tengo una construcción, no tengo un proceso de construcción, ni de mi propuesta, ni de nada. Dale, siguiente pregunta. Buenos días, acá. Argentina hace un par de años tuvo un ejemplo con el presidente de la Rúa, de quien se decía que era un tipo aburrido y bueno, muchas otras cosas, y pues lo que hizo la agencia de publicidad fue como darle la vuelta a eso y decir, bueno, soy un tipo aburrido porque estoy trabajando. Entonces ahora acá se ha visto que en Colombia los partidos tradicionales han perdido mucho respecto a los partidos
nuevos como el Partido Verde, como el Polo Democrático y otra serie de partidos. Entonces, ¿cómo hacer para motivar a la gente a que crea en esos partidos tradicionales? ¿Sí? ¿Cómo hacer para que los jóvenes que han perdido tanta fe en los partidos tradicionales vuelvan a creer? Dale. Y la otra pregunta, qué pena, es cómo usted habla de innovación, pero cómo cómo ser innovador sin entrar en lo ridículo, porque pues yo la campaña pasada pues vi muchos candidatos que trataban de mostrar unas estrategias totalmente diferentes, unas estrategias que no se habían visto, pero que ya entraban en la ridiculez. No sé la verdad en este momento cómo les habrá ido, pero cómo poder entrar dentro de la innovación sin ser... Vale, te respondo. En la primera pregunta, lo de aburrido fue un momento táctico de la campaña de la Rúa. Esa campaña fue hace más de 10 años. Ya vinieron 2 gobiernos de los Kirchner y demás historia. El contexto, el entorno fue lo que abrió esa posibilidad táctica. Yo hablaba hace un rato que la estrategia, la consistencia estratégica es para ganar y la táctica para no perder. En un momento dado descubren la posibilidad de volver un beneficio lo poco comunicativo que era de la Rúa. De la Rúa era un plomazo, como se dice en Argentina. Pero resulta que el tipo que venía antes, que había llevado a la Argentina a un nivel de desastre, era Menem, que era el tipo más divertido del mundo. Era un rumbero, Menem, viste, Carlitos, un chanta, lo que se dice en Argentina. Frente a eso, un tipo aburrido, serio, consistente, presentaba la otra cara y generaba confianza y credibilidad. Por eso resuelven plantear ese mensaje yendo al grano, diciéndolo de la forma más concreta del mundo. Dicen que soy aburrido, sí, soy aburrido, pero si aburrido significa trabajar constantemente en vez de estar vagando, cualquier cosa. Construís un mensaje sobre eso y tiene que funcionar, funciona perfecto. Hay momentos en que construís cosas sobre la lógica de lo que está pidiendo la gente y no funciona como debería funcionar, porque en algún momento empieza a fallar. Hay un personaje medio colombiano, medio argentino en Argentina que es de Narváez. Francisco de Narváez en un momento invoca la estrategia perfecta que tiene que ver con la inseguridad, pero su esquema, que estaba tomado de un esquema de Chicago, de que era un portal donde vos denunciabas qué estaba pasando y lograbas armar un mapa de la inseguridad, no llega más allá de la denuncia de ese mapa de la inseguridad, entonces no logra resultados. Pero vos planteabas una cosa en la primera parte, que es por qué la gente se excita con el Partido Nuevo y no con el tradicional, o algo por el estilo me planteaba. Sin embargo, ocurre que acá, si hay 2 banderas tradicionales estables, siguen siendo la bandera roja y la bandera azul. Aparece el Polo, aparece el Partido Verde, aparecen progresistas, aparece cualquier cosa, visionarios, pero son estrellas de un momento, es la chica nueva del barrio, volvemos al esquema. Somos todos lo que seamos y aparece alguien diferente. Somos todos nosotros y aparece una japonesita acá y todos nos quedamos mirando a la japonesita porque es la rara. Pero la consistencia de partidos de más de 100 años sigue existiendo. Entonces, lo que pasa es que esos partidos de más de 100 años deberían, si quieren seguir conectados con la realidad de la gente, con la realidad del país, estar renovando constantemente su discurso, estar actualizando los marcos en que se aplica su ideología, estar estableciendo constantemente su nueva relación con lo real. Acá no se hace. Y volvemos al punto que respondía antes. Eso obliga a que todo el tiempo uno tenga que arrancar de cero, viendo qué se inventa para conectar con la gente. Luego vos planteabas sobre lo de la innovación, el hecho de, ok, salgo con una rareza, tiro huevos, hago cualquier rareza. Pero eso no, eso es parte del espectáculo. Le estoy apostando a que el espectáculo es como cuando la Chicholina, que era una actriz porno, acabó teniendo un escaño en el Parlamento italiano. La gente acaba votando por capricho como al lustrabota en el Consejo de acá. En una elección a la alcaldía de Sao Paulo en Brasil, que la gente estaba negando a los políticos, la segunda votación la sacó un hipopótamo del zoológico, porque la gente votaba por el hipopótamo. Pero eso son rarezas. Cuando hablo de innovación, hablo de pensar otra vez a la sociedad.
Acá en general nunca pensamos la sociedad en que vivimos. Acá repetimos fórmulas que las han puesto en práctica en otro país, aplicamos algo, seguimos con la inercia en que vivimos, cambiamos el discurso en algunas cositas, pero innovar realmente, como viene en su raíz de la idea de innovación, es descubrir algo, investigar algo sobre la realidad que vivimos. Una vez que lo detectamos, desarrollarlo y luego aplicarlo. Esa aplicación es lo que significa la innovación. Y en realidad lo que estoy planteando con la innovación es darle a la gente una nueva forma de mirar la realidad que vive. Mostrarle a la gente que hay otra forma de vivir las cosas, que hay otra forma de relacionarse con el petróleo, con el smog, con el transporte, con lo que sea. En algunos momentos, Mockus tuvo ese tipo de aproximación. Fue un innovador más allá de bajarse los pantalones y mostrarle el culo. Es decir, Mockus tuvo sus momentos de innovador. Tuvo sus momentos. Ha habido otros casos. Pero digamos, cuando me refiero a innovación, no me refiero a que vamos a meterlo al pibe Valderrama de candidato. Y lo que se hace acá cuando se piensa en hagamos algo diferente es o en vestirme raro o en meter una cara rara que venga de la televisión o del deporte o de lo que sea. Y sí, la gente sintoniza un momentito, pero sintoniza como sintonizó con el hipopótamo en Sao Paulo. Más por queja contra los políticos tradicionales que por realmente pensar que están construyendo algo diferente para sus vidas, ¿no? Dale. Hola, buenos días. Yo me quiero centrar un poquito más en el tema de pues tengo como una duda y creo que los colombianos o los comunicadores tenemos una duda a nivel de estrategia. Yo digo que nosotros aquí no hemos trabajado en el marco estratégico que debe tener una campaña, sino que nos desgastamos en tácticas que no sirven para lo que yo finalmente quiero, que es que las personas se movilicen a votar. Entonces yo quiero saber cuál es el proceso de una estrategia y cómo la debemos hacer para que sea efectiva el día de las elecciones. Bueno, si nos pusiéramos súper estrictos, hay un modelo que lo trabajó el PT, el Partido de los Trabajadores, el de Lula en Brasil, que es organigramas muy cerrados con sus funciones muy claritas. Para la estructura de partido, qué función tiene cada uno, cuál es su razón de ser dentro de la estructura del partido. Acá cuando uno observa las estructuras de partidos, movimientos y demás, hay una mezcla de horizontalidades y superposiciones de funciones muy grande. No hay claridad de para qué está cada uno en la estructura. Segunda historia que trabajaron ellos los del PT era dónde están los votos y cómo los desestabilizo. Desestabilizo quiere decir esos votos tienen una afinidad con no sé quién. Ok, yo los quiero capturar para mí. ¿Cómo logro capturarlos para mí? Luego, ¿cómo los cuido? ¿Cómo los cultivo? ¿Cómo los voy ampliando a esos votos? Les llaman bolsas de votos. Y bolsas de votos pueden ser 4 votos y destaco una persona a trabajar esos 4 votos y volverlos 8 para el final de la campaña, ¿no es cierto? Y luego entran en una tercera fase de la estructura de esto, que es cómo actúo, cómo me comporto, cómo controlo, qué hago el día de la elección. Ahí hay un punto que tiene que ser el marco alrededor del cual construya todas las propuestas mías. Voy a hablar de empleo, voy a hablar de miedo, relación de no tener empleo o tener miedo de perder el empleo. Voy a hablar de educación, voy a hablar de miedo a sentirme menos, a darme cuenta que no voy a conseguir lo que quiero porque no tengo las herramientas en la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, para mí las claves una estructura muy fuerte y muy clarita de la operación. Y en segundo lugar, una agenda muy mía y a partir de la cual no me muevo. Me pongan en el escenario que me pongan, empiezo a relacionar ese escenario con mi punto central de agenda. Me hables de lo que me hables, te lo voy a llevar al terreno del miedo. Me hables de lo que me hables, te voy a llevar eso al terreno de la ecología o de lo que sea. Empiezo a relacionar las cosas, eso. Dale, ¿otra pregunta? Señor Becasino, ¿qué importancia le da a los debates en las campañas? ¿Cree que ganan o pierden campañas? ¿O simplemente para usted es una táctica más dentro de una campaña publicitaria? Ok, los debates,
Cuando se cometen grandes metidas de patas en un debate, puede pesar mucho esa metida de pata. Pero en general la experiencia indica que los debates no siempre son tan decisivos como uno piensa. Y está lleno de casos de candidatos que finalmente pierden y que habían ganado todos los debates. Si ustedes se acuerdan, por ejemplo, la reelección de Bush en Estados Unidos, de Bush hijo, cuando se enfrentó a Kerry en debates, Kerry tenía más discurso, tenía más argumentación, tenía más formación. Y Kerry ortodoxamente le ganaba. Sin embargo, ocurría un factor que nunca le permitió a Kerry trepar mucho más, que era, emitía una sensación muy elitista, Kerry. En tanto que Bush, aquella famosa historia de que la gente sentía que era una persona con la cual me podía tomar una cerveza en el bar de la esquina, se parecían a mí. Y ese es un factor que juega. La gente, no diría que ocurra en todos los países, pero en general tiende a ocurrir en todos los países, que la gente se asocia más al que le cae bien porque lo siente como cercano, de alguna forma afectiva, y no al que lo siente demasiado diferente de ellos, demasiado lejos, demasiado ilustrado, demasiado formado. A la gente le gusta que alguien le muestre los problemas como si fuera con plastilina, pero que se los muestre como con cierta humildad. Ahí hay una clave de las cosas. Por ejemplo, yo tuve la presidencial y la de alcaldía de Lucho Garzón. Lucho tenía una cualidad que era hacer sentir a la gente frente a un tipo que era cercano a ellos, que era más o menos de su propio mundo, pero el que le reconocía que tenía chispa, que tenía humor, que tenía una forma de sacar los problemas de una zona seria e instalarlos en una forma divertida, cercana. Después hizo con su vida lo que hizo Lucho, pero lo que digo es, en aquel momento inaugural de la carrera política grande de Lucho, Lucho tenía esas cualidades y eso inevitablemente iba a producir un enganche con la gente. Involuntariamente este gesto que hacía. Cuando terminó la dictadura militar en Argentina y en Brasil, hubo dos casos que son claritos. Uno esperaba que quién iba a volver, no sé quién iba a volver, un civil, pero aparte de civil no sé quién podía venir. Pero lo concreto fue que vinieron dos personajes a los cuales la gente los sentía como personajes que podía abrazar. Raúl Alfonsín, cuyo símbolo era que era con todos, que era como sentirnos abrazamos. Y Tancredo Neves en Brasil, que el símbolo de Tancredo, el tema de campaña era vuelve a sonreír mi Brasil, volta a sorrir meu Brasil. Y que el símbolo de él no era la cara de él y eso, sino que era una caricatura de él hecho como Asterix, y el tema era Tancredix, volta a sorrir meu Brasil. Es decir, todo en clave de humor. ¿Por qué? Porque salían de una noche que había sido una paliza, salían de un drama. La gente quería tener calidez, quería tener una sonrisa en la cara, ¿ves? Entonces, hay cosas que juegan también conectadas con los momentos de la sociedad. Es un poquito como esa campaña del lugar equivocado. El estímulo correcto en el momento incorrecto y en el lugar incorrecto no funciona. Pero cuando uno tiene el timing para conectar las cosas, se vuelve una bomba. Sabiendo que la estrategia es ese cómo vamos de un punto al otro y sabiendo que la táctica es el verdadero complemento de esa estrategia, ¿cuál es el secreto o en dónde radica el secreto para nosotros saber en qué momento escoger la mejor estrategia y la mejor táctica en unas para ganar y para no perder? La estrategia es como el mapa sobre el que te vas a mover. Por consiguiente, la definición estratégica tiene que estar al principio de las cosas. Y luego parte de lo que te funciona para llegar al objetivo que te planteaste es respetar ese mapa que trazaste al principio. Es decir, la estrategia, una vez que la estableciste, es una puesta de fondo. La táctica es lo que va cambiando todo el tiempo en función de lo que pasa en la estrategia. En ese mapa, como si fuera el mapa del país, hay un río que tiene un puente, que lo vas a cruzar al puente, pero pasó algo y el puente se cayó, tenés que cambiar la táctica, ver si lo cruzás por una canoa, ver si das un rodeo, qué haces. Ese es el doble juego. El juego táctico es un juego sobre la realidad, es como si fuera el vehículo con el que te estás moviendo sobre el mapa que es la estrategia. La estrategia es una definición de fondo que, insisto, una vez que la asumís,
respetala hasta el final del juego porque si no te vas a desequilibrar solo. La táctica implica un juego mucho más creativo, un juego de reacciones más rápidas, más nerviosas sobre la realidad. Implica una mezcla a veces de instinto, a veces de argumentación, a veces de manejo de análisis o manejo de información. Por eso hay muchas campañas que montan esos famosos cuartos de guerra o ese tipo de espacios para estar todo el tiempo controlando, por decirlo así, qué información se está moviendo. Como decía el buen hombre que nos planteaba cosas recién, para plantear si se va a desestabilizar una ley, si va a entrar en juego otra, si la gente le está haciendo caso a determinada cosa, si la gente es consciente de un marco jurídico, etcétera, etcétera. A veces ocurre, dicen, que hay países que tienen mucha más legislación que realidad, y es algo que a veces se lo aplican también a Colombia. Tenemos muchas leyes y poco aterrizaje de esas leyes en la realidad, tal vez ocurre. Pero todos esos insumos sobre la jugada que está ocurriendo o la posibilidad que alguien tome un argumento y lo ponga en juego, es parte del juego táctico, es parte de lo que debemos tener como manejo de cintura para llevar la pelota en dirección a donde queremos llevarla. Eso. Coherencia en lo estratégico, juego táctico ágil, rápido, nervioso, eficiente. ¿Qué opina usted del tema de corrupción en una campaña política? El tema corrupción en la campaña política, ¿es un tema que aún es presente y futuro o ya es un tema que ya pasó como estrategia política? Bueno, el tema de la corrupción, la gente es muy sensible a que le agiten cosas como si fueran nuevas. Una vez hice un trabajo sobre la corrupción y la corrupción se remonta a la ciudad ateniense, la corrupción se refleja en Roma de una manera brutal. La corrupción siempre ha sido de alguna forma, como dijo un político italiano cuando montaron el operativo Mano Puliti, las manos limpias, yo no sé si se acuerda, es el factor que engrasa o que aceita la maquinaria de funcionamiento de un Estado. Porque de una forma u otra siempre hay elementos de corrupción. Por eso mucha gente sigue cultivando como lo más apropiado que se ha dicho en este país aquella famosa frase del presidente Turbay de llevar la corrupción o sostenerla en sus justos límites, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que la corrupción tiene un factor que atrae públicos. ¿Por qué? Porque es un poco amarillista, es la denuncia, es el destruir posiciones. La corrupción existe y es terrible a muchos niveles. A otros niveles casi que nadie está exento de haber cometido un episodio corrupto en su carrera. A veces voluntariamente, a veces involuntariamente. Pero cobra fuerza porque es un fantasma como si moralmente fuéramos transparentes totales. Por eso, frente a las denuncias de corrupción, en muchas campañas electorales se monta un pequeño aparato de inteligencia que busca información sobre aquel que puede acusarnos de corruptos, para mostrar que él también ha sido corrupto o que ha sido más grave. Y el que tiró la primera piedra normalmente recibe la piedra más pesada como segunda piedra. Entonces es un elemento complicado, tiene público, tiene atención de la gente, es espectáculo. A la gente le gustan las denuncias, pero tiene un problema que es bastante complicado de manejar. Y en cuanto al si pasó de moda, por decirlo así, no pasa de moda, siempre vuelve, es como el cambio. Esas cosas de vamos por el cambio, juntos cambiaremos esto, lo que sea. A la gente le gusta cambiar, a la gente le gusta escuchar, o mejor dicho, ver a alguien que señala a los corruptos y que dice, este fue corrupto porque no sé qué o no sé cuánto. Y muchísimas veces la palabra corrupto se usa sin contenido y sigue funcionando. Acusan a alguien de corrupto sin decir qué hizo y la gente capta el mensaje y dice, sí, es corrupto. Pero como al ratito pasa otra cosa, tampoco es tan profunda la camiseta que te pongan de corrupto, de honesto, de lo que sea. Siempre son vulnerables. En Estados Unidos hubo cantidad de carreras impecables en la política que fueron destruidas por un escándalo sexual, que en el fondo vos decís es vida privada, pero como a la gente le gusta el espectáculo y tiene esa moral de camiseta un poquito, ¿no es cierto?, la ejerce y la aplica
contra el personaje que se supondría que tiene que ser una especie de semidios, tiene que ser, ¿no? Pasan esas cosas con lo corrupto, insisto. Punto primero, tiene público. Siempre es un argumento que funciona. Punto dos, no es el mejor elemento para transmitir cosas. Vale. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer estar acá. Muchísimas gracias a ustedes por su asistencia y al maestro Ángel Becasino por esta importantísima y trascendental conferencia sobre el marketing político frente a un apasionante proceso electoral que se avecina en Colombia. Muchas gracias una vez más a Canal del Congreso y a ustedes por su presencia aquí en este recinto del Salón de la Constitución del Congreso de la República. Permítame expresar mi gratitud y la de mi equipo de trabajo al maestro Ángel Becasino por su magistral conferencia benéfica para los propósitos de la democracia. Permítanme también expresarles a los honorables senadores de la República y a los honorables representantes a la Cámara mi deseo sincero porque pasen en unión con sus familias una Navidad feliz y el año próximo sea pleno de éxitos rotundos como todos lo merecen. Que el espíritu de la Navidad se prolongue en nuestros corazones y la paz sea una realidad cumplida para el próximo año. Felicidades a todos.